Ahora estamos en la hilera 17 y van a ver que vuelvo a tener puntos derechos y voy a tener una combinación con las lazadas. Aquí nuevamente yo lo que tengo que hacer es contar la cantidad de puntos derechos que tengo yo ahí. Por eso este gráfico es realmente hermoso, incluso está para proyectarlo. Yo lo único que tengo que hacer es continuar jugando con esta combinación y puedo tener un gráfico incluso mucho más largo. Yo simplemente lo quise dejar hasta la hilera 32 para poder hacer el híbrido, pero tranquilamente nosotros lo podemos proyectar y hacer una talla de adulto, donde incluso el gráfico llegue hasta la medida total de la sisa. Pero aquí simplemente quise dejarlo hasta la hilera 32. ¿Qué tengo en la hilera 17? Tengo que contar los puntos derechos y tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. 12 puntos derechos, una lazada y en el eje central de separación tengo que hacer 4 puntos derechos. Nuevamente va a volver la lazada y debería de tener yo 12 puntos derechos también. Cuento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 puntos. Voy a tener un reflejo del otro lado. Esta es la hilera 17. Ajusto aquí nuevamente la tensión. Tengo los puntos de borde primero. Revés pasa sin tejer. Derecho se teje. Y tengo que contar los puntos derechos. Yo tenía 12 entonces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 puntos. Siempre si hay duda, por favor cuenten. 2, 4, 6, 8, 10 y 12. Lazada, puntos centrales eran 4. Entonces, 1, 2, 3, 4. Viene la lazada y debería de tener 12 puntos derechos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Paso marcador. Vuelvo a hacer el mismo gráfico en la hilera 17. Arranco con 12 puntos. 1, 2, 3, 11 y 12. Lazada, 4 puntos centrales. 1, 2, 3, 4. Lazada y debería quedarme 12 puntos y el borde. 1, 2, 3, 11 y 12. Aquí tengo mi borde. Hilo delante, revés pasa sin tejer, derecho se teje. Giro. Hilera 18 se tejen todos los puntos como se presentan, incluidas las lazadas. Ajusto aquí la tensión, paso revés sin tejer, derecho se teje. Todos los puntos, incluidas las lazadas, se tejen como revés. Entonces, respeto esto hasta llegar al final a mi punto de borde. Esta sería la hilera 18. Aquí ya me estoy acercando al final. Sigo tejiendo todos los puntos como revés. Quiero llegar al borde, a los últimos 2 puntitos. Hilo delante, punto, revés pasa sin tejer, derecho se teje y giro. Hilera 19 vuelve a cambiar, vuelvo a tener el combo de lazadas y 2 puntos juntos. El comienzo es igual. 3 lazadas con puntos derechos, lazada derecho, lazada derecho, lazada derecho. Voy a tener 4 puntos donde tengo que tejer 2 puntos juntos, 1, 2, 3 y 4. Y después voy a tener de separación 2 puntos derechos, una lazada, un derecho, una lazada y mis 2 puntos derechos centrales del eje.
Ahí todo se vuelve a repetir como si fuera un espejo y tengo lazada derecho, lazada, dos puntos derechos y 1, 2, 3 y 4, donde yo tengo que tejer dos puntos como si fueran uno. O sea que aquí simplemente voy a hacer una disminución. Tejo dos puntos como derecho. Eso es lo único que yo tengo que hacer. El final ya es igual al otro donde tengo el combo de las lazadas y los derechos. Siempre voy a estar viendo todo en un espejo. Entonces arrancamos con la hilera 19. Aquí estamos en la hilera 19, punto de borde siempre, revés pasa sin tejer, derecho se teje. Y aquí voy a comenzar con las lazadas. Lazada, derecho, lazada, derecho, lazada, derecho. Después yo voy a tener mis disminuciones. Yo tengo que hacer 4 disminuciones. Entonces, tomo dos puntos juntos, atravieso los dos y los dos los tejo como uno, siempre como derecho. Y ahí tengo 1, 2, 3 y 4. Paro aquí un segundo. Siempre los cuento. 1, 2, 3 y 4. Ahora sí, yo voy a tener una separación con dos puntos derechos. Entonces tejo 1, 2 y aquí vienen las lazadas. Lazada, derecho, lazada. Y ahí estaría en el eje central. El eje central son dos puntos derechos. Entonces tejo 1, tejo 2. Y todo vuelve a comenzar. O sea que voy a tener que hacer repetir todo lo que hice, pero en espejo. Arranco con una lazada, un derecho, lazada, dos derechos, 1 y 2. Ahí recién viene el combo de las disminuciones. Eran 4 disminuciones y yo tenía que tejer dos puntos juntos al derecho. Entonces, tomo 2, atravieso los dos y los tejo como uno. Y ahí tengo 1, 2, 3 y 4. Si todo está correcto, deben de quedarme a mí 3 puntitos derechos para el combo de las lazadas. Lazada, derecho, lazada, derecho, lazada, derecho. Paso marcador y todo vuelve a comenzar. O sea, repito aquí mi gráfico. Así es como voy generando estas ondas. Arranco con el combo de las lazadas. Lazada derecho, lazada derecho, lazada derecho. Disminuciones, eran 4. Atravieso dos puntos, los tejo como uno. Aquí hay 1. Atravieso 2, los tejo como 1. Tengo 2. A ver si se ve. Atravieso 3 y 4. Aquí viene la separación. Separación eran dos puntos derechos, lazada, un derecho, lazada, y ahí estaba en el eje central, que eran dos puntos derechos. Y todo volvía a comenzar. Aquí tengo que volver a hacer el espejo de la hilera 19. Lazada, derecho, lazada. Separación eran dos derechos. Y aquí comenzaban mis disminuciones, que eran 4. Atravieso dos puntos, los tejo como derecho. Ahí tengo una. Atravieso 2, 3 y 4.
Si está todo correcto, me quedan 3 puntos para las lazadas y 2 puntos de borde. Lazada, derecho, lazada, derecho, lazada, derecho. Revés pasa sin tejer, derecho se teje. La hilera 20 es muy simple. Lo único que yo voy a tener que hacer es tejer todos los puntos como derecho para que en el frente se vean como revés, incluidas las lazadas. Aquí ajusto mi tensión, hilera 20, hilo hacia adelante, punto revés, pasa sin tejer, tejo el derecho del borde. Y aquí lo único que tengo que hacer es tejer todos los puntos como derecho, incluidas las lazadas. Todos estos puntos se tejen como derecho hasta llegar al final. Aquí me acerco al final, sigo tejiendo todos los puntos como derecho, llego al borde, revés pasa sin tejer, derecho se teje y voy a girar, voy a estar en la hilera 21. Hilera 21, vuelvo a tener yo los derechos y las lazadas. Siempre tengo que contar la cantidad de derechos. Voy a tener 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. 14 puntos derechos, lazada, 4 puntos de eje central, lazada nuevamente y debería de tener 14 derechos. Vamos a ver, 2, 4, 6, 8, 10, 12 y 14. Esto realmente es un poco repetitivo, pero realmente queda muy atractivo visualmente. Entonces, hilera 21, 14 derechos y el eje central. Ajusto aquí mi tensión, borde, paso al revés, tejo el derecho, cuento 14 puntos. 1, 2, 3, 12, 13 y 14. Si necesitan, vuelvan a contar. 2, 4, 6, 8, 10, 12 y 14. Aquí viene la lazada y mi eje central, que eran 4 puntos. Entonces, 1, 2, 3 y 4. Nuevamente lazada y debería de tener 14 puntos otra vez. Entonces, 1, 2, 3, 12, 13 y 14. Paso marcador, vuelvo a repetir mi gráfico. 14 puntos derechos. Cuento otra vez. 1, 2, 12, 13, 14. Lazada, 4 puntos centrales. 1, 2, 3, 4. Lazada otra vez. Tengo que tener 14 puntos derechos y mi punto de borde. Entonces tengo 1, 2, 3, 12, 13, 14. Borde, el revés pasa sin tejer, derecho se teje. Hilera 22, lo único que yo tengo que hacer es tejer todos los puntos como se presentan, incluidas las lazadas. Si quiero que esto se vea en el frente como un derecho, cuando gire tengo que tejer todo como revés. Esa es la hilera 22. Hilo adelante, punto de borde, tengo el revés, tejo el derecho y tengo que tejer todos los puntos como revés, incluidas las lazadas. Simplemente voy a respetar la puntada. Tejo todo como revés hasta llegar al final. Aquí me acerco al final, sigo tejiendo los puntos como revés. Quiero llegar al borde del I-cord. Revés pasa sin tejer, derecho se teje y voy a girar. Hilera 23, vuelvo a tener el combo de las lazadas con los derechos y las disminuciones. Tengo lazada derecho, lazada derecho, lazada derecho. Disminuciones voy a tener 1, 2, 3, 4 y 5. 5 disminuciones donde yo tengo que tejer 2 puntos juntos al derecho. Después de hacer mis disminuciones yo voy a tener un combo con lazadas nuevamente. ¿Qué voy a tener?
derecho, lazada, derecho, lazada, derecho, lazada. Aquí voy a tener 3, eje central, 2 puntos derechos y nuevamente esto se repite. Lazada, derecho, lazada, derecho, lazada, derecho. Y aquí nuevamente tengo las disminuciones. ¿Cuántas tengo que hacer? 1, 2, 3, 4 y 5, las mismas que tenía en el espejo. Y nuevamente voy a tener el combo de la lazada, derecho del final. Esta es mi hilera 23. Ajusto la tensión, borde de I-cord, paso el revés, tejo el derecho. Comenzamos con las lazadas. Hilera 23 tengo que hacer lazada, derecho, lazada, derecho, lazada, derecho. Paro ahí un segundo. Vienen mis disminuciones que eran 5 en este caso. 5 disminuciones donde yo atravesaba 2 puntos y los tejía como derecho. Ahí tengo 1 y repetía esto 5 veces. Tengo 1, atravieso, tejo, 2, atravieso los 2, tejo, atravieso los 2, tejo, ahí tengo 3, 4 y 5. Si hace falta los cuento. 1, 2, 3, 4 y 5. Me estoy acercando al eje central y aquí yo tenía que hacer un combo de lazada y derecho. Arrancaba aquí con un derecho, una lazada, un derecho, una lazada, un derecho, una lazada. O sea que tenía aquí 3 lazadas. Y después yo tenía el eje central que tenía que hacer 2 puntos derechos. Entonces cuento 1 y 2. Y todo vuelve a comenzar en espejo. Tenía lazada derecho, lazada derecho, lazada derecho. Venía el combo de mis disminuciones que eran 5. Atravieso 2 y los tejo como si fueran 1. Y ahí tengo 1, 2, 3, 4 y 5. Aquí paro un segundo para que vean que si está todo esto correcto, me tienen que quedar a mí 3 puntitos para el combo de las lazadas. Lazada, derecho, lazada, derecho, lazada, derecho. Paso marcador y vuelvo a repetir esta hilera 23. Lazada, derecho, lazada, derecho, lazada, derecho. Disminuciones. 5 veces tenía que hacer. Dejo 2 puntos como si fueran 1. Entonces, atravieso 2. Los 2 los tejo como 1. Y aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5. Cuento si hace falta. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí va a venir el combo nuevo de las lazadas donde yo tenía que hacer tejo un derecho, lazada, tejo un derecho, lazada, tejo un derecho, lazada. Eje central, 2 puntos derechos. Entonces, 1, 2 y vuelvo a repetir el combo de las lazadas. Lazada, derecho, lazada, derecho, lazada, derecho. Disminuciones donde tejo 2 puntos como si fueran 1 y eran 5. Entonces, atravieso 2, los tejo como derecho. Ahí tengo 1, 2, 3,
4 y 5. Si esto está correcto, por favor, ¿qué tenía que pasar? Tenían que quedarme los 2 puntos de borde y 3 puntos derechos para hacer el combo de las lazadas. Lazada, derecho, lazada, derecho, lazada, derecho. Borde, revés, pasa sin tejer, derecho, se teje. Y ahí voy a estar en la hilera 24. Hilera 24 era muy simple. Cuando yo gire, tengo que tejer todos los puntos como derecho para que después de frente me queden todos como revés. Puntos de borde, lo voy a pasar, paso el revés, hilo hacia atrás, tejo el derecho. Y aquí lo único que yo tenía que hacer era tejer todos los puntos como derecho, incluidas las lazadas. Todo se teje como derecho. Aquí me acerco al final, lo único que estoy haciendo es tejer todos los puntos como derecho. Si me voy a detener en el borde, hilo delante, revés pasa sin tejer, derecho se teje. Aquí acomodé mi tejido, estaríamos por comenzar la hilera 25, pero quería que vieran cómo esto se va a ir cambiando. Voy a ir creciendo no solamente en alto, sino que claramente se puede ver el diseño de estas ondas caladas.